Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pandó. Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial para todos ustedes. Unidad es una palabra y una meta política muy difícil de lograr. Si usted pregunta a todos los dirigentes políticos, a todos aquellos que están preocupados por qué va a pasar en el país, todos responderán: queremos la unidad. Todos son unos hinchas de la unidad y en el terreno de la práctica todos están trabajando para romper la unidad. En los últimos días, semanas, otra vez han vuelto a aparecer los dirigentes del grupo de los 6, a los que se ha sumado Jaime Paz Zamora. Entonces es el grupo de los 7. Podríamos decir la vieja guardia neoliberal, por ponerle un sello, ¿no? Está Doria Medina, Víctor Hugo Cárdenas, Rubén Costas, Carlos Mesa, Lucho Revilla, Tuto Quiroga y ahora Jaime Paz Zamora. Caras conocidas todos, ¿no? ¿Por qué no han surgido nuevos líderes? ¿Por qué no tenemos una cara nueva que pueda sintetizar las ganas de cambiar de gobierno, de defender la democracia, etcétera, etcétera? Bueno, porque Evo Morales lo ha impedido. En el gobierno de Evo Morales la posibilidad de que surjan nuevos liderazgos ha sido imposible, tanto dentro de su partido como en las filas de la oposición. Durante años, por lo menos hasta el 2011, no había una voz discordante frente a Evo Morales tras los acontecimientos del Hotel Las Américas, la persecución en el caso terrorismo. La oposición desapareció y aquel que se animaba a levantar una voz crítica era lapidado con insultos sobre sospechas de ser agente de la CIA, agente de la Embajada Americana, en fin. Hasta el 2011 nadie se animaba a levantar una voz crítica contra Evo Morales, menos pues el surgimiento de un nuevo liderazgo. Y ahora lo último, está claro que los muchísimos jóvenes y otros no tan jóvenes que han surgido en la lucha en defensa del 21F no pueden concretar una organización política ni una agrupación ciudadana porque no les ha dado tiempo. Evo Morales ha adelantado las elecciones. Eso es en realidad el significado de estas elecciones primarias dentro de los partidos, y lo ha hecho, ya sabemos, para ver si logra habilitarse, ¿no?, de manera casi de contrabando, y por otra parte para descolocar a la oposición. En gran parte lo ha conseguido, pero estas primarias, este cronograma acelerado, ha cerrado la posibilidad de nuevas caras. ¿Qué hubiera pasado si no habían estas primarias, si se hubiera desarrollado el proceso electoral como se pensaba para el próximo año, y se hubiera permitido que nuevas agrupaciones y nuevos partidos puedan habilitarse y obtener personerías jurídicas? Pues hubiéramos posiblemente tenido una explosión de candidatos. Si ahora ya tenemos algunos varios, pues en el país todo el mundo se cree presidenciable. Toda agrupación ciudadana creía que podía, al que abrió el grupo de la plataforma, pues proyectarlo como presidente del Estado plurinacional. Bueno, esa explosión no habrá, pero igual hay muchos candidatos. En este marco, ¿no? Vemos que se proyecta Doria Medina, Víctor Hugo Cárdenas, hay un silencio por parte de los demócratas de Rubén Costas, Tuto Quiroga yo creo que tiene serias intenciones de candidatear, Jaime Paz Zamora ya ha lanzado su candidatura. Bueno, ¿qué diferencia hay entre ellos y Carlos Mesa, que ya lanzó la candidatura? O
da lo mismo apoyar a Jaime Paz Zamora que a Mesa, o da lo mismo Doria Medina que Jaime Paz Zamora y Carlos Mesa. Yo creo que todos lo entendemos de manera muy simple. Hay una diferencia cualitativa entre Mesa y el resto. Carlos Mesa se ha convertido en un fenómeno político. Eso no es cantidad de votos, eso es cualidad. Carlos Mesa se ha convertido en un fenómeno político objetivo que ha descolocado al resto de los posibles candidatos y ha descolocado también al propio gobierno, ¿verdad? Es un fenómeno que las ciencias políticas no ha terminado de estudiar y tampoco las ciencias de comunicación. Es es materia de una investigación sociopolítica, a ver cómo es posible que Carlos Mesa, qué es lo que ha hecho que Carlos Mesa de pronto se vuelva un candidato con un respaldo social masivo. Carlos Mesa, que tiene 1000 defectos. Uno puede agarrar un cuaderno de 1000 hojas y empezar a escribir los defectos de Carlos Mesa. Ha sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y bueno, Goni es un pecado después de los acontecimientos de octubre del 2003. Ha sido presidente del país y ha tenido que renunciar. Ha sido un gobierno que no gobernó, que se vio avasallado por la entonces oposición de Evo Morales. Todos recordamos que se negó a firmar la ley de nacionalización, muchos no le perdonan, muchos lo consideran por esa misma razón un hombre débil, en fin, hasta en lo personal, oiga, Carlos Mesa fue el primero que me despidió de PAT. Podemos sumar cualquier cantidad de deficiencias en lo personal, en lo político, en fin. Pero a pesar de todo eso, ¿cómo es que la gente ha volcado la mirada hacia Carlos Mesa y ha tomado una decisión individual inicialmente? Yo voy a apoyar a Carlos Mesa, eso es lo que dice individualmente la gente, y ese yo voy se convierte en nosotros vamos, en una decisión colectiva y convierten a Carlos Mesa en un fenómeno político, en una alternativa política masiva, no porque Carlos Mesa lo proclame, sino porque objetivamente así es. De pronto, el pueblo que está con el 21F, el pueblo que votó no a Evo Morales, el no a la reelección, el sí a la democracia, ese pueblo decía sí, hay que pelear por el 21F, hay que pelear contra Evo Morales, pero ¿y quién lo reemplaza? ¿Y quién va a ser el candidato? Y había un vacío, una pregunta sin respuesta que marcaba una debilidad de la oposición, y no le estoy hablando de la oposición política, sino de todo el movimiento F, una debilidad de poder volverse una alternativa de poder. De repente, con Carlos Mesa, hay una alternativa de poder. No a Evo Morales, vamos a hacer respetar el 21F y vamos a apoyar a nuestro candidato Carlos Mesa. Eso es lo que surge en las calles de manera masiva, de punta a punta, de este a oeste, en ciudades, en pueblos intermedios, en pueblos, en comunidades campesinas, sin que Mesa se hubiera movido de su escritorio. Eso es lo eso es lo que es un fenómeno político, que está al margen de la voluntad y de la propia acción del actor central del fenómeno. ¿Usted cree que llenar 1000 libros, cada libro con 200 espacios, es decir, reunir 200.000 firmas en 2 semanas, lo hace cualquiera? Eso solo es posible cuando hay un fenómeno político, es decir, que la gente identificó a Carlos Mesa como su candidato y dice, yo voy y firmo, ¿dónde está el libro? Yo quiero ser del FRI. El FRI era una sigla que estaba en agonía. Su líder, el Motete Zamora, pues ya falleció después de haber sido
alcalde de Tarija, en fin, ahí estaba la sigla, ¿no? Ahora esa sigla, Frente Revolucionario de Izquierda, adquiere una preponderancia política impresionante. La gente desesperada llamando a los amigos porque no tienen ni siquiera un local político, no tienen una línea telefónica, no tienen un grupo del WhatsApp, no tienen nada, ¿no? El FRI y los de mesa, y entonces la gente se busca entre sí, dice, ¿dónde están los libros de Carlos Mesa? Yo quiero firmar. Y bueno, últimamente me informaron que han recibido 500 nuevos libros y que durante el fin de semana los van a poner a disposición del público en todo el país, especialmente en capitales de departamentos, para llenar esos 500 libros que en la medida en que firman libros hay más gente que se adhiere, más gente que se adhiere, de todas las edades, de todas las edades. Le falta, ya los dijimos, algunos activistas que organicen a la oposición indígena y campesina y que hagan con ellos un gran acuerdo con Carlos Mesa, pero ese es un problema interno. A lo que me voy es que ha surgido un fenómeno muy grande que se llama Carlos Mesa y que ese fenómeno está por encima de la voluntad de Evo Morales y de los otros actores de la oposición política. Yo creo que Evo Morales pensaba dejar correr a Carlos Mesa como un candidato que no va a conseguir nada, un candidato débil, un candidato que no le iba a hacer sombra. A estas alturas estará arrepentido y estará pensando a ver cómo se libra de Carlos Mesa. Pero ya siendo un fenómeno político, si Evo Morales y el MAS actúan para inhabilitar a Carlos Mesa, se les cae la elección. Eso es evidente. Ahora la pregunta es, ¿qué ha hecho Carlos Mesa o qué no ha hecho Carlos Mesa para convertirse en este fenómeno político excepcional? Un fenómeno político que no ocurre todos los días, que se necesitan que coincidan varios factores políticos en un mismo lugar y en un mismo tiempo para que de repente aparezca un nuevo gran liderazgo en el país. Yo no tengo la respuesta, solo podría mencionar algunos factores, el cuándo empezó. El día en el que Carlos Mesa fue entrevistado por la televisión pública chilena en defensa de la causa marítima. Muchos lo vieron, muchos no lo vieron, pero todos coincidieron que Carlos Mesa nos representó a todos de manera muy digna, muy inteligente, un diablo Echeverry de la política que metió un gol de media cancha cuando estaba jugando como invitado, ¿no? De tal modo que esa participación hizo que la población boliviana, una parte, yo creo, en ese momento, volcara su vista en Carlos Mesa con ojos llenos de esperanza, alguien que reavive la esperanza en los corazones de los bolivianos, es algo muy importante. Venimos de un proceso al revés, desesperanzador. Todos aquellos que en algún momento apostamos por Evo Morales y que nos decepcionó, nos traicionó, nos partió el corazón desde el punto de vista político. Entonces, muy difícil que uno se esperance nuevamente con otro político. Y eso es lo que ha logrado casi milagrosamente Carlos Mesa. Otro argumento que lo he escuchado y que me parece tiene algo de razón es que Carlos Mesa es exactamente lo opuesto a Evo Morales. Habrá un voto castigo a Evo Morales por querer quedarse en el poder. A Evo Morales y a su partido. Ese voto castigo que será, pero contundente, que será aplastante. Ese voto castigo que para ejercerse se necesita un candidato. Cuando es referendo, uno vota sí o no, entonces uno marca la casilla no, castigo a Evo Morales. Pero cuando es elección, cuando son elecciones, se necesita un candidato
que represente ese voto castigo. Y ese candidato es Carlos Mesa. Y posiblemente los que quieran castigar a Evo quieren un candidato que sea exactamente lo opuesto a Evo Morales. Y puede ser esa la mayor virtud de Carlos Mesa. ¿Cuál de todas las características es la más opuesta? El factor democrático. Carlos Mesa representa una candidatura democrática de la es decir, si la disyuntiva es democracia-dictadura, está clarito. Evo Morales es un gran representante de la corriente autocrática, dictatorial, y Carlos Mesa un gran representante de lo opuesto, la lucha por la democracia y la esperanza de poder reconstruir la democracia en el país. Bueno, cuando se da un fenómeno político como este, y hay otros liderazgos alrededor, me refiero a Doria Medina, a Tuto, en fin, y necesitamos la unidad porque es de sentido común. Si nos vamos a enfrentar a un poderoso como es el candidato del MAS, sea Evo Morales, aunque no puede candidatear, cae por su peso que necesitamos unirnos para enfrentar al régimen de Evo Morales. Es de sentido común. Entonces, la pregunta es, unidad, ¿cómo hacemos esta unidad? Entonces, es evidente que cuando ocurre un fenómeno como este, como el de Carlos Mesa, la unidad tiene que darse alrededor de Carlos Mesa. Es muy simple. ¿Lo apoyas o no lo apoyas? Doria Medina tiene que tomar esa decisión, Tuto Quiroga tiene que tomar esa decisión, y parece que ya la tomaron. La única posibilidad de unidad es que todos respalden la candidatura de Carlos Mesa. Y esto lo ha entendido Lucho Revilla, ha tomado una posición y ha dicho, hay que apoyar a Carlos Mesa. Si uno quiere realmente enfrentarse y ganarle a Evo Morales, hay que apoyar a Carlos Mesa, con toda claridad, muy simple, muy corto, etc. Rubén Costas lo está pensando y esperemos que llegue a la misma conclusión de Revilla. Doria Medina, en la entrevista que sostuvimos en Cabildeo, nos dio vueltas y dijo, hay que tomar, no nosotros, todos, una decisión después de las primarias, es decir, espera que Carlos Mesa postergue su candidatura, decline su candidatura para ver después de las primarias si Carlos Mesa lo apoya a Doria Medina o Doria Medina a Carlos Mesa. Es de locos, eso no va a ocurrir. La candidatura de Mesa ya está en camino, la candidatura de Carlos Mesa ya está volando y Doria Medina tenía que haber dicho vamos a apoyar a Carlos Mesa y no, lo que ha dicho es, aunque no claro, aunque no de forma clara, pero no hay duda de que no apoyará a Carlos Mesa. Por lo tanto, esa unidad no habrá. La candidatura de Doria Medina queda descartada. Yo creo que eso es lo único racional de Samuel Doria Medina, de decir, bueno, si me presento voy a hacer el malo de la película porque voy a ser el divisionista. Entonces está pensando empujar a Soledad Chapetón. Sería un error muy grande. Él dijo, no, la Soledad es clave en el Alto, ha hecho un compromiso para ser alcaldesa, tarará, y cuando le decimos, entonces se descarta que Soledad Chapetón sea candidata. No he dicho eso. Bueno, entonces, ¿qué ha dicho? Que sí, que no, que sí. Bueno, lo cierto es que tiene un as de oro que se llama Soledad Chapetón y que sabe que si lo utiliza en la campaña electoral va a perder el Alto. Bueno, eso es lo que está evaluando. Luego hablamos con Víctor Hugo Cárdenas y fue mucho más franco, mucho más sincero, mucho más directo que Doria Medina y dijo que sí, que él está trabajando con Doria Medina. Por eso cuando las plataformas en Santa Cruz querían
apoyarlo a Víctor Hugo Cárdenas, postergó esa proclamación, y lo propio le ha dado largas a la UCS de Johnny Fernández, que también quería proclamarlo y hacer un acuerdo con Víctor Hugo Cárdenas, y ha dejado todo pendiente, posiblemente porque vaya a las primarias y Víctor Hugo Cárdenas no sabe si será el candidato a la presidencia de Doria Medina o será vicepresidente porque pondrán a la Sola, no importa, pero ya es una opción separada, dividida de Carlos Mesa, en el marco de que no son fenómeno político, en el marco en el que si ponen libros, pues no habrá gente que los llene, ¿no? Son personalidades importantes, nadie les quita sus méritos, pero no forman parte de lo que ha ocurrido en los últimos meses, la necesidad de unidad y la necesidad de un liderazgo fuerte, masivo, y que eso no se ha dado en torno a Doria Medina ni en torno a Víctor Hugo Cárdenas, sino en torno a Carlos Mesa, a pesar de ellos. Y entonces ellos, en vez de sumarse a esa exigencia popular, dicen vamos a hacer una opción separada, harán sus propias primarias, y la norma establece que si van a primarias tienen necesariamente que lanzar una candidatura separada en las elecciones generales. De no hacerlo, pierden su personería jurídica. En medio de eso apareció Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora ya fue presidente de la República. Jaime Paz Zamora ha tenido una posición muy digna, muy interesante en torno al tema marítimo y al litigio en La Haya. No se ha prestado al juego de Evo Morales. Ha tenido unos tweets de contenido muy acertado en relación a este tema, pero eso no es suficiente para querer volver a candidatear. Ha conseguido la sigla del Partido Demócrata Cristiano y es posible que consiga tal vez el apoyo de Tuto Quiroga, o Tuto Quiroga se lanzará por su cuenta también con alguna otra sigla, o decidirá apoyar a Doria Medina, pues no se sabe. Tuto Quiroga es posible que también se lance por su cuenta. Entonces ahí tenemos que del grupo de los 7, de momento ya hay 3 candidaturas y posiblemente una cuarta candidatura, es decir, lo opuesto a la unidad. Ahora, la gente va a hacer la unidad en torno a Carlos Mesa, es decir, lo que no habrá es unidad de la oposición política, pero también esa oposición política ha sido rechiflada muchas veces, y rechiflada no por Evo Morales, sino rechiflada por la gente, por esta oposición ciudadana que ha surgido en la lucha por el 21F. De tal modo que es posible que Carlos Mesa en realidad no pierda nada. Pero, a ver, ¿cuánto podría sacar Doria Medina? No quiero bajonear a nadie, ¿verdad? Basándome simplemente en las encuestas de página 7, yo le subiría unos puntitos. Bueno, por ahí salvan la personería jurídica, salvan, y obtienen 5% Jaime Paz Zamora, 5% Doria Medina. No sé si sacarán algún diputado, en fin, si ese es el objetivo. Cuando el objetivo en esta coyuntura no es pues sacar diputados, en esta coyuntura es resistir el proyecto dictatorial de Evo Morales, pero en fin, 5% acá, 5% allá, por ahí le sacan un 10%, un 12%, un 15% a la candidatura de Mesa, porque es el mismo sector citadino, opositor en las ciudades. Bueno, si le sacan un 10, un 15% a la candidatura de Mesa, se corre el peligro de que Evo Morales gane las elecciones. Así de simple. Y yo quiero recordarles que si Evo Morales y el MAS tienen 2/3 en el Parlamento, es gracias a la estupidez política de la oposición. Cuando se estaba votando diputados uninominales, yo le pongo un ejemplo, ¿no? En La Paz, el MAS se llevó toda la bancada, pluris, porque ganó Evo Morales,
y los uninominales, donde se podía contrarrestar al MAS, se los llevó todos, teniendo candidatos muy de regular para abajo. ¿Por qué? Porque la oposición fue dividida. Le cuento un ejemplo. En la zona sur de La Paz, donde estaba garantizado el triunfo de la oposición, ganó la candidata del MAS, Betty Añíquez. ¿Cómo puede ser eso posible? El candidato con más chance era Fabián Yaksic, del Movimiento Sin Miedo, y efectivamente sacó la mayor votación de la oposición. El MAS creo que no llegó al 30%, Betty Añíquez no llegó al 30%, y pisándole los talones Fabián Yaksic. Pero el voto de la oposición se dividió en tres, entre el voto del MCM, de Unidad Nacional, y el voto del partido de Tuto Quiroga, el PDC. Entre los tres hacían 50%, pero se dividieron. ¿Y quién es la diputada hoy? Betty Añíquez. Esa fue la forma en la que la oposición le entregó en una bandeja dividida los 2/3 al MAS, y cómo le ha costado al país este grave error político. Pues ahora esta división podría entregarle otra vez la presidencia a el MAS. Salvo que el ciudadano se dé cuenta de este peligro y castigue de manera paralela tanto a Evo Morales como a las candidaturas divisionistas. Es decir, que en el voto sea tan concentrado en la candidatura de Carlos Mesa, que al mismo tiempo que castigue a Evo Morales, castigue a los dirigentes opositores que no quieren la unidad en torno a Mesa, quieren la unidad en torno a ellos mismos, cuando ellos mismos pues ya no tienen un respaldo ciudadano. Eso es lo que está en curso. Ahora, faltan algunos días, a lo mucho semanas, para que estos partidos reflexionen, o negocien, y vean si realmente participan en primarias y después de las primarias con candidaturas divisionistas en el proceso electoral. Yo le pregunto a usted, ¿no sería mucho más racional ver a Víctor Hugo Cárdenas como candidato o a senador o diputado en las listas de Carlos Mesa? ¿No sería un aporte para el Parlamento y no como candidato a la presidencia? Porque hay un solo asiento para la presidencia. En el Parlamento hay más asientos para los políticos que tienen ambiciones. ¿No sería extraordinario que Samuel Doria Medina entre al Parlamento? ¿No sería un aporte para la política boliviana? Y digo lo mismo para Tuto Quiroga. Piense en un Parlamento con Revilla, con Rubén Cosas, con Doria Medina, con Víctor Hugo Cárdenas. ¿Qué político? Sería muy lindo el debate, la creación de nuevas leyes, la discusión sobre cómo reconstruir la justicia, etcétera. Jaime Pazamora, carambas, un asiento de senador por Tarija, Tuto Quiroga, un asiento de senador por Cochabamba. Yo creo que la gente los apoya, pero como candidatos todos a la presidencia, no peleando contra Evo Morales. Seamos claros, no van a pelear contra Evo Morales, van a pelear contra Carlos Mesa. Y yo creo que eso la gente no se los va a perdonar. Bueno, muchas gracias por compartir conmigo estos minutos. Otro informe especial estará listo el próximo lunes. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.